Les damos la bienvenida al quinto día de programación de esta fiesta del libro y la cultura. Muy felices por ser nuevamente anfitriones de este cuarto seminario para editores organizado por Eventos del Libro Medellín en asocio con la Universidad EAFIT. Ayer comenzamos la programación y hoy comenzamos con los invitados internacionales. Ustedes saben que este espacio es un espacio de proyección y es un espacio de formación que no solo reúne los mejores talentos locales, sino que también nos permite conversar en unas lógicas mucho más globales. Ahora, este seminario que irá hasta el día mañana 29 de septiembre comenzará con una charla acerca del libro como una obra de arte, una conversación sobre el libro de artista con la editorial Instantes Gráficos de Argentina. Conversarán Carla Rey, desde Argentina, de Instantes Gráficos, y Efraín Giraldo, de la Universidad EAFIT. En este momento le doy paso a Alejandra Toro. Ella es la jefe del pregrado de literatura de la Universidad EAFIT y nos estará contando un poco acerca de los invitados que tendremos a continuación, abriendo este quinto día de programación en la fiesta del libro y la cultura. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están aquí en esta sala, Aurita López del Jardín Botánico, y buenos días a todos los que están siguiéndonos a través de la modalidad virtual de esta segunda jornada del Seminario de Formación de Editores. Es un honor para mí presentar a Carla Rey. Carla Rey es una artista argentina y es la directora del grupo de artistas y de la editorial Instantes Gráficos. Carla nació el 24 de agosto de 1963 en Buenos Aires. Ella es artista visual, se dedicó a la gráfica y al libro de artista, es curadora, es directora de la editorial y colectivo de artistas Instantes Gráficos y de la Galería 11 Caja de Arte. En 1986 egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Artes Prilidiano Pueyrredón como profesional nacional de grabado. Desde 1995 comenzó a investigar en el terreno experimental de la gráfica y se acercó a la imagen fotográfica digital y al libro de artista. Fundó Instantes Gráficos, grupo de artistas y editor de libros de artista desde 1999. En su obra trabaja con la palabra como concepto y soporte de la imagen. En su tarea de formadora dicta cursos de libros de artista en el país, en el exterior, charlas, seminarios y edita como curadora desde el año 1999. Bueno, Carla, bienvenida. Y también aprovecho para presentar a Efraín Giraldo, profesor del pregrado en literatura, que nos va a acompañar en esta conversación. Efraín es uno de nuestros profesores dedicados a este cruce entre la literatura y el arte, doctor en literatura de la Universidad de Antioquia y es uno de los abanderados de esta línea de trabajo en la Escuela de Humanidades. Bienvenido, Efraín, muchas gracias. Bienvenida, Carla, a Colombia. Espero que más adelante puedas estar no solo de forma virtual, sino por aquí de forma presencial. Bueno, buenos días. Gracias, Alejandra, muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar acá, por esta invitación a este evento que yo creo que es muy interesante que tenga lugar en un certamen como este, porque nos permite reflexionar sobre el libro y la literatura y el arte desde muchas formas, ángulos, prácticas. Entonces, mucho gusto, Carla, gracias por estar acá con nosotros. ¿Me escuchas bien? Sí, Efraín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, para todos los que están acá, la manera en que vamos a llevar esta conversación es la siguiente. Vamos a conducir el diálogo a través de una serie de preguntas o temas de debate que están alrededor de este asunto tan apasionante de la práctica de circulación del libro de artista. Y digamos que a través de
de esos temas, pues Carla nos va a hablar de instantes gráficos, que yo creo que es lo que todos queremos conocer en este momento. Bueno, Carla, digamos que el libro de artista viene a ser como una de las formas interdisciplinarias por excelencia, ¿no? Es una forma en la que confluyen problemas del arte, problemas de la literatura, del libro, de las materialidades de la escritura. Entonces, lo primero que quería preguntarte es cómo se dan esos cruces en la práctica que ustedes tienen. Tú vienes del mundo del arte, de la gráfica, que tiene una relación pues muy interesante con la cultura escrita y la cultura impresa. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso y de la editorial y de esta experiencia que ustedes tienen haciendo libros de artista? Sí, gracias. Bueno, sí, yo vengo del arte, soy artista visual, egresé de la Escuela Nacional de Bellas Artes como grabadora y toda mi formación tiene que ver con la gráfica, con la litografía, con las artes del grabado, con la gráfica contemporánea, con todo aquello con la gráfica expandida en realidad, ¿no? Con la posibilidad de la impresión. A mí me interesa mucho la impresión, todo lo que se imprime, esto de usar la matriz e imprimir a través de ella diferentes cosas. Y alrededor en la década del 90 llegué al libro de artista, como en una investigación teórico-conceptual, y quedé absolutamente tomada por el concepto del libro y por el desarrollo del libro y por las posibilidades que el libro da a los artistas. Y esto que decís vos es muy interesante porque realmente en el libro de artistas se producen todos esos unos cruces ilimitados del arte contemporáneo, porque todos los artistas de cualquier disciplina que vengan, Gracias, Efraín. Bueno, no, la década del 90 sí fue una etapa muy especial en mi vida y especialmente porque fueron casi 10 años que dediqué a estudiar post Escuela de Bellas Artes, todo lo que tenga que ver con la gráfica contemporánea y toda la teoría que empezó a trascender del arte contemporáneo en ese momento, ¿no? Que realmente fue muy rico y muy, muy especial. Y fue en el momento en el que me encuentro dentro de esa investigación, de ese estudio tan profundo que tomé en esos 10 años, que me encuentro con el libro de artista. Y fue un encuentro trascendente que me pasó a mí, no sé, le llegan y por algo no pude después desprenderme nunca más del libro. Y de ese seminario que hice, ahí comenzó como a pasarme algo con el libro de artista y nunca más abandoné el lenguaje, este lenguaje tan especial, ¿no? Que yo creo que a mí me cautivó profundamente por el tipo de relación que entabla el libro con el espectador, que me parece tan interesante y que ahí tiene un punto de unión con el libro de lectura, ¿no? Pero el libro de artista tiene un encuentro íntimo con el espectador que hace que ese momento sea único, que sea un instante que permita una trascendencia especial de la obra del artista en cada uno de los espectadores, ¿no? Como que ese encuentro no se repite, ¿no? No se repite nunca. Entonces, que esa obra va a tener una lectura va a tener un espectador, actor, cada vez que vea ese libro y va a ser diferente. Entonces, eso es para un artista que hace un libro. Yo creo que hacer un libro de artista es toda una experiencia que lo conecta con los espectadores de un modo tan distinto y tan especial que realmente por eso creo que uno no puede escaparse nunca más de este lenguaje. Eso es una cosa que siento, ¿no? Y además porque es tan íntimo que hace que también los artistas encuentren en este tipo de obra la posibilidad de volcarse. Yo siempre uso una imagen que me parece muy interesante, que es como que el libro es un cuenco donde nos vertemos, donde el artista puede verterse desde su más profunda identidad y reflejarse en esa obra.
que lo va, de alguna manera va a ser como su documento de identidad, ¿no? Como que ahí adentro va a estar puesto con todas sus marcas, sus huellas, sus indicios. Es muy interesante por eso el libro. Que es claro que el libro de artista pone en escena algunos de los debates y contradicciones más interesantes que puede haber en la cultura contemporánea, ¿no? Por ejemplo, lo que opone lo único a lo múltiple, lo original a lo reproductible, digamos la circulación para la contemplación, ¿cierto? Y la contemplación como para activar un tipo de lectura más amplia. Yo siempre he tenido una inquietud frente a las personas que se dedican, digamos, tan especializadamente al libro de artista, y es cuál es el lugar del editor o editora, porque el paradigma editorial pues se recarga mucho más a la distribución amplia, a la reproductibilidad, más quizás al paradigma de la lectura que al de la contemplación, pero me parece que con el libro de artista aparecen otros valores, digamos, que vienen del arte. ¿Cuál es el papel tuyo y el de tus compañeros y compañeras como editores en proyectos de este tipo, donde digamos las propiedades materiales, estéticas del objeto son tan importantes? Entiendo que ustedes tienen muy bien, digamos, distinguidos los tipos del libro de artista a partir de valores como la intervención sobre un libro ya existente, el tiraje amplio, el objeto único. ¿Qué hace un editor en un caso como este? ¿Se comporta más como artista, más como curador? ¿Cuál es tu experiencia con eso? Bueno, yo dirijo Instantes Gráficos, que es un colectivo de artistas y también es una editorial desde el año 99. Y somos un grupo editor, yo lo llamo grupo editor porque realmente además de editar ediciones grupales, o sea que nos representan a todos como grupo, también llevamos adelante ediciones personales. Y todo esto que dijiste vos es muy interesante, porque el libro de artista va desde uno a que puede ser uno, que es una obra aurática, que está hecha por las manos del artista, que tiene toda la cosa artesanal puesta allí, pero también puede ser una edición de mil libros, ¿no? Entonces a veces cuesta mucho entender esto de este rango tan amplio de posibilidades que tiene el libro de artista. Pero bueno, eso es. Y hay que acompañar al artista tanto en la obra única como en la obra editada. Y también la edición puede ser muy disímil, porque puede ser una edición de una cantidad de ejemplares hecha en forma artesanal, o puedes tener una edición de 100 ejemplares hecho en una imprenta, o también puedes tener una edición de 1000 también hecho en una imprenta de un modo industrial. Entonces, en cada uno de estos caminos, yo asumo más el rol de, como vos dijiste, de curadora, de guía, de acompañante de los artistas en este proceso de edición, porque me parece que es un poco eso lo que pasa, ¿no? Porque según lo que cada uno quiera decir, hay un cómo realizar esa obra, hay un cómo realizar ese libro, hay un material especial para decir mejor lo que quiera comunicar, y también está el para qué, ¿no? Después este tema de la distribución, que también lo tomo en cuenta, y el Instantes Gráficos también es una editorial que se mueve por el mundo, es que hoy también tenemos un circuito de lugares donde llevar los libros, que son ferias internacionales, muestras, que si volvemos a la década del 90, tengo que decir que no existían. Entonces hoy cada feria internacional tiene su espacio especial para las ediciones, y esto es maravilloso, porque Arco, está Printed Matter en Estados Unidos, que es una feria muy importante que se mueve por diferentes ciudades, Arte va en Buenos Aires Fotos, París Fotos, o sea, todos tienen su espacio para las editoriales. Esto nos permite ¿para qué? ¿No? ¿Para qué hacer un libro de artista editado? Para esto, porque realmente hay lugares donde llevarlos, donde exponerlos, donde mostrarlos, y donde encontrar un espectador activo que esté presente y que le interese este libro y además pueda comprarlo. O sea que toda esa gama es la que el editor también cumple en este tema, ¿no? En el libro. Yo creo que va desde la curaduría, desde el acompañamiento, desde la guía, hasta la edición. Muchas veces acompañar la edición
hasta después también la difusión de este libro desde las exposiciones y la venta. Entonces, todo este rango amplio es el que cumplo como editora. Bueno, en lo que decís se entiende muy claramente que hay un pensamiento muy definido en torno a la recepción, la circulación. Ahora usaste esa palabra distribución que tiene tantas resonancias como de las segundas vanguardias y de la vanguardia histórica. ¿Quién compra libros de artista? Digamos, coleccionistas, estamos frente a un lector diferente, las instituciones tienen en sus comités de adquisiciones el libro de artista. ¿Cuál es tu percepción sobre el tipo de circulación amplia, restringida, institucional, no institucional que tienen los libros de artista? ¿Es un producto muy de nicho? Aquí en Colombia usamos esa expresión, muy de nicho, Sí. o digamos es una expresión mainstream ya, porque pues digamos que en algún momento en los referentes que ustedes en las piezas que tienen en redes sociales muestran, digamos en tiempos de la primera o de las segundas vanguardias, el libro de artista era algo pues más bien esotérico, ¿no? Era algo más bien, digamos, no de consumo amplio, pero iniciativas como las de ustedes muestran que hay un público para eso, ¿no? ¿Cuál es tu percepción sobre el interés que hay, digamos, en la gente que lee, colecciona, compra obras de arte y libros? Mira, la realidad es que es muy impactante, ¿no? Porque yo que he recorrido tantos años, o sea, estos 30 años prácticamente que tengo en conexión con el libro artista, en los primeros momentos éramos poca gente la que nos conocíamos y poca gente la que compraba libros, y esos compradores eran como personas que viajaban de país en país y nos encontrábamos en lugares porque nos conocíamos de nombre y venían, buscaban, llevaban esos libros, después los distribuían. Así fue como un libro de Juan Carlos Romero, Violencia, yo se lo vendí a unos distribuidores de Estados Unidos y ellos lo vendieron al MoMA, pero él iba como de mano en mano, no era una cosa más, más así, más de a poquito. Ahora, realmente cuando uno llega a una feria que tiene esta posibilidad tan amplia de público, ¿no? Que de repente Printed Matter pasan 35.000 personas en 3 días, y entonces hay desde un estudiante que pase, compra un libro que sale $10, hasta una institución como la Public Library o las universidades que tienen sus colecciones de libros de artistas y nos han comprado colecciones completas. Entonces, esto es muy especial, ¿no? Porque realmente puedes ir desde eso, desde la venta de un libro mínimo hasta una colección entera que estas instituciones tienen en su haber. O sea, por ejemplo, el MoMA tiene su colección de libros de artistas, el Reina Sofía tiene su colección de libros de artistas, o sea, muchos museos del mundo tienen sus colecciones de libros de artistas que además pueden ser visitadas por miles de personas. Entonces, esto empieza a ser algo muy importante, y sí, por supuesto, hay coleccionistas también, pero quiero remarcar esto del público también, que llega y se interesa, porque a veces lo que pasa en una feria grande, por ejemplo, como Arco, que vos tenés una cantidad de stands y de galerías del mundo que tienen obras que salen muchísimos miles de dólares, de repente llegan al espacio de libros de artistas y encuentran obras que pueden comprar y pueden llevarse. Entonces el libro empieza a ser como una obra posible para muchos compradores, para muchos coleccionistas, una obra posible. Y entonces eso es interesante también, ¿no? Por eso también es muy amplio el espectro de compradores que pueden llegar y arribar al libro de artista. Eso también es interesante. Hay libros que salen miles de dólares, muchísimos, ¿no? O sea, y hay otros que no. O sea, también es muy interesante. Pero realmente está muy... en este momento, estas ferias tan masivas hacen que llegan a mucha gente los libros. Realmente es impresionante ir a una feria como Printed Matter y poder ver esta masa de gente que llega a comprar ediciones.
¿no? Realmente, si lo vieran, los primeros artistas que hicieron sus primeras ediciones, yo creo que si Fluxus, la gente de Fluxus puede ver esto, no puede creer, ¿no? Que fue lo que ocurre, ¿no? Es muy, muy especial, muy especial. El libro ha transitado en pocos años, en 60 años de historia que tiene, realmente creo que ha hecho un movimiento muy importante en el mundo del arte. Yo quisiera hacerte una pregunta, o sea, me da la impresión de que en América Latina mucho de este interés por la experimentación, por los cruces entre disciplinas artísticas, tiene mucho que ver con la poesía. Creo que es Kamnitzer, Luis Kamnitzer, el artista uruguayo, quien dice que la manera en que América Latina ingresó en el arte procesual, en el arte conceptual, fue a través de la poesía. Y eso, digamos, en el sur del sur es muy importante. En Argentina creo que esa conciencia sobre la materialidad del signo poético, esa conciencia como del soporte que es tan importante en el libro de artista, esa idea pues de que es un contenedor, viene muy de los poetas, ¿no? Parece que en América Latina ha habido una conciencia como de la interdisciplinariedad del trabajo artístico y de la conciencia de la materialidad del signo por la poesía. Ustedes hacen libros, digamos, vinculados con la poesía, pero también con otros géneros. ¿Qué tan importante es como ese punto de partida? ¿O se sitúa más todo en las posibilidades que ofrece la gráfica? Creo que ahora usaste la expresión gráfica expandida, como para hablar un poquito de esa extensión que permiten las artes gráficas. Bueno, a mí personalmente me interesa muchísimo la palabra, y me interesa mucho la palabra como poesía visual. Instantes Gráficos es uno de sus marcas, de sus sellos, es la utilización de la palabra en todas sus ediciones. Trabajamos alrededor de la palabra como imagen, como sonido, como concepto. La palabra creo que tiene una posibilidad inmensa en este mundo de imágenes que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es un recorte que logramos hacer con la palabra. Estamos rodeados de imágenes, o sea, los teléfonos, las computadoras, las cosas en la calle mismo, y yo creo que a veces una palabra recorta todo eso y nos permite entrar en otra dimensión, y además siempre me parece que cuando uno dice una palabra le permite al espectador imaginar lo que quiera, no le estamos poniendo una imagen por delante, sino que le estamos dando una palabra, y esa palabra dispara en cada uno una idea diferente. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un libro de artista que me gusta contarlo porque me parece muy apropiado para esto que me preguntabas. Estamos editando con Instantes Gráficos un libro que se va a llamar Palabras Femenino Plural, y es un abecedario, es un formato de diccionario en el que 50 artistas desarrollaron un abecedario de palabras y definiciones alrededor del tema de la mujer, que es el tema que además es uno de nuestros temas específicos de trabajo desde siempre. Entonces, estos abecedarios de los 50 artistas se van a cruzar en el diccionario general y van a empezar a hacer una trama, o sea que va a ser un libro que va a tener 50 hilos conductores, en el que cada artista va a tener asignada una tipografía diferente. Entonces va a ser como un juego visual, pero también un juego de poesía y un juego de palabras muy interesante. Tenemos la primera parte del libro que va a ser un enjambre, pero no vamos en el enjambre porque es el lugar del otro, no es la mezcla de todos estos diccionarios, y una segunda parte donde van a estar todos los abecedarios completos de cada uno de los artistas. Entonces, trabajar desde la palabra a nosotros nos apasiona, y bueno, también hay que tener en cuenta que yo he caminado de la mano de Juan Carlos Romero durante casi 20 años. Juan Carlos Romero es un artista conceptual argentino muy importante, quien realmente trabajó toda su vida alrededor de la palabra y de la palabra impresa
llevada a la calle, ¿no? A la vía, directamente al modo de afiche, ¿no? Modo de afiche pegado y haciendo pegatinas en la calle. Entonces, esta impronta de Romero ha quedado de alguna manera marcándome muy profundamente y como decía él, a veces para una artista conceptual encontrar una palabra lleva tanto tiempo como pintar un cuadro para un pintor. Encontrar esa palabra que uno busca y descubrirla y que tenga todas las características que necesitamos transmita al espectador. Así que sí, la palabra, la poesía, el relato que arma la palabra y todo esto es sumamente importante para Instantes Gráficos. Bueno, Carla, con este ejemplo que nos das, que es pues muy, muy oportuno, y otros que uno puede mirar, uno encuentra que el libro de artista para ustedes no solamente es una forma estética, digamos en el sentido tradicional, no solamente son libros que tienen valores estéticos, formales, sino que también hay un interés relacional, diría yo, político, probablemente proveniente del arte conceptual. Es decir, no parece que el libro solamente obedeciera como a propiedades visuales, táctiles, objetuales, sino que parece que esa idea de expansión que usaste al inicio, cuando empezaste a hablar, fuera como más allá incluso del problema de la forma del libro. Estoy pensando en que muchos de los proyectos de ustedes se vinculan con cuestiones sociales, políticas, de raza, de género. ¿Esto, digamos, se les ha impuesto a ustedes como una circunstancia o está dentro de la vocación inicial que han tenido en estos proyectos? Digamos, tener esa extensión hacia lo público, a la apropiación popular también. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso, que es bien interesante? Mira, desde el comienzo de Instantes Gráficos, a mí me interesó el tema de la mujer y de la naturaleza puntualmente. Primero a veces los temas surgen, viste, de un modo como inconsciente y a lo largo, cuando se empiezan como a repetir, ¿no? A instalarse en uno, empiezan a tomar, por lo menos a mí me pasa que empiezo a tomar conciencia de esa repetición y empiezo como a prestar atención y qué es esto que me aparece todo el tiempo, que se me hace recurrente como temática y habitualmente yo soy la que lidero el grupo, soy la que de alguna manera llevo al grupo los temas o los conceptos, a las ideas a desarrollar y después todos juntos trabajamos todo el aspecto conceptual y armamos todo el proyecto compartido. Pero se empezó a repetir este tema de la mujer, hasta primero empezó como un juego, como te digo, ¿no? Como un juego, hicimos una muestra allá por el 2001, 2002, que se llamó Basta de Mujeres, como una ironía, ¿no? De esto de, bueno, porque todo empezó porque éramos todas mujeres. Y después hubo otra exposición que se llamó Rosa Maravillosa, hablando un poco sobre el mandato, ¿no? Sobre los mandatos que la mujer tiene que cumplir. Tenemos que ser lindas, buenas, puras, castas, inteligentes también, y todo lo demás. Y ahí ya empezó a ser un tema que lo empecé a tomar con un poco de seriedad, porque dije, esto se está repitiendo y bueno, me parece que hay que abordarlo. Y empezamos a transitar todo el tema de la mujer desde un lugar diferente, desde un lugar conectado mucho con el sentir de lo femenino. Y aparece en mi vida una casualidad, una causalidad, que es un encuentro que tuve justamente en Colombia con una campaña que llevamos adelante, se llamó Ni con el pétalo de una rosa, de la cual fui co-curadora con Juan Carlos Romero y llevamos adelante el festival hasta el año 2019. Por lo menos yo. Y a lo largo de esa campaña, el trabajo sobre la mujer fue como aumentando y bueno, y yo realmente a partir de eso conectado todo con Instantes Gráficos, porque Instantes Gráficos vino a hacer la parte artística de la palabra y el desarrollo del concepto de cada uno de los temas que fuimos desarrollando en estos festivales.
Así que de toda esta reunión y toda esta unión, de esta red, fue saliendo cada vez más profundamente todos los temas referidos a la mujer. Y así fuimos trascendiendo desde el primer momento que empezamos a trabajar todo el tema de violencia de género, para pasar después a un tema de empoderamiento, después del empoderamiento empezar a hablar del tiempo de mujeres que estamos viviendo, y bueno, hasta llegar a este momento en el que estamos trabajando ya en este diccionario, en qué lugar estamos posicionadas como mujeres o como hombres, no importa, desde la energía femenina, en el momento que nos toca vivir, cómo estamos siendo atravesados por esta energía. Y en reunión también con la naturaleza, ¿no? que también es otro de nuestros temas, y todo el trabajo por el medio ambiente. Así que a mí me parece muy interesante abordar un tema y profundizarlo, y como ir exprimiéndolo, porque siempre sale algo más, y cuanto más lo profundizas, más adentro vas y más te encontrás primero con uno mismo, y además con cosas nuevas para poder decirle al espectador. Y la verdad que fue muy increíble cuando esta colección que está colgada aquí, que se llamó Basta la Palabra, porque Basta la Palabra tiene que ver con que, bueno, basta la palabra como para poner un freno frente a todas las cosas, y así colgada estaba en el MoMA en Nueva York, en el PS1, y pasó la Biblioteca Pública de Nueva York, los curadores, y la compraron completa. Y yo dije, ahí fue como muy loco, porque yo dije, esto está en español, lo compran, lo entendieron, todas las frases están referidas a la mujer, y viste, entonces empecé a entender, y cada vez es como que las cosas que ocurren más me dan pie a seguir indagando el tema de lo femenino, y dándome cuenta que es un tema que sí, que tiene que ver con lo político, con lo social, con instalar el tema de la mujer en el arte, para que de alguna manera visibilizarlo y llegue a más personas, porque la verdad es necesario, es muy necesario hacerlo. Y creo que el arte es una herramienta poderosa para esto, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, a veces no nos damos cuenta cuánto de poderosa es para llegar al espectador y poder transmitir todo esto que podemos hacer. Los artistas tenemos una responsabilidad muy grande, y a veces no la abordamos, ¿no? Nos quedamos enganchados en el ego de hacer algo lindo, algo bueno, algo que me guste, y nos olvidamos de la responsabilidad y el compromiso social que tenemos de tener que transmitir lo que está ocurriendo. Y ahí voy a la palabra nicho, que vos dijiste, que yo también la utilizo, y que me parece que es un nicho muy interesante, el tema de lo social tomado desde el arte. Me parece que es un lugar que el arte puede abordar muy bien, y, como te digo, llegar al espectador desde un lugar diferente. O sea, ya no desde la nota en la televisión que sale y amarilla dice mataron a una mujer hoy, entonces es como una nota así terrible, pero vos lo sacás de una frase armada por un artista que llega a otro lugar totalmente diferente del espectador, ¿no? No es una noticia sino que llega acá adentro, llega de un modo distinto, y quizás transforma, el arte transforma, y eso es una realidad. Así que en eso trabajamos permanentemente desde Instantes Gráficos, muy comprometidamente con la causa de la mujer. Dentro de ese amplio espectro, digamos, desde el punto de vista formal, técnico, ideológico, social, que permite el libro de artista, pues también es claro que no solo parece haber un interés de parte de ustedes en la producción de los objetos o de las exposiciones, y esto pues parece corresponder a algo que ocurre, digamos, de manera cada vez más clara yo creo que en el campo del arte principalmente, en el museo, en el espacio expositivo, y creo que un poco más recientemente en el mundo editorial, y es, digamos, la comprensión del espacio o de la edición como un lugar, digamos, para un
tipo de práctica social un poco más amplia, ¿cierto? Finalmente, pues el mundo de las bellas artes ha sido un mundo bastante encerrado, bastante endogámico, un poquito elitista por momentos, y lo que ofrecen, digamos, comprensiones un poco más amplias del museo, como un espacio para el encuentro, para la gestión, para la acción política, ha transformado completamente lo que se hace, ¿no? Yo pues en el caso de Instantes Gráficos lo veo pues, en la trayectoria que puedo ver, por ejemplo en su interés en los procesos formativos. Pues eso es lo que explica que tú estés aquí, por ejemplo, en este momento, y que vayas a tener un taller después aquí, luego en otra parte. Veo mucho interés en el libro de artista y veo como una actividad de parte de ustedes muy volcada a la formación. O sea, hay como una apuesta muy grande porque el libro de artista se ha promovido. Ustedes les enseñan a otras personas a hacer libros, a incorporar las lógicas de la producción editorial y artística. ¿Cómo es ese proceso y cómo llegan ustedes a este trabajo tan intenso, como de formativo, de talleres, de gestión de lo público? Ustedes tienen espacios, entiendo. Desde siempre, con Juan Carlos Romero, hemos entendido como que el libro artista merece y necesita de en paralelo llevar adelante un proceso de formación, tanto en forma de talleres o de cursos o de seminarios, como también así cuando hacemos una exposición, referirnos al público que está presente en esta exposición y dar charlas y llevar el concepto del libro. El libro es una obra conceptual y a veces merece y necesita de un apoyo, en este caso mío o de Juan Carlos en su momento. Y bueno, con él comenzamos a dar cursos juntos, que fue para mí una experiencia única y maravillosa, y dimos cursos en el país, fuera del país, en Colombia mismo, en Brasil, en muchos lugares, en universidades, primero en universidades, en escuelas, para grupos de artistas interesados, pero ahora yo me encuentro ya en un momento en el que Juan Carlos hace 4 años que falleció y en este momento yo estoy llevando adelante un trabajo de formación permanente, porque doy cursos para muchos lugares que me lo piden, y para universidades, para museos, para grupos de artistas interesados en la temática, y cada vez son más, tal como decía recién Efraín, cada vez es más y más el interés sobre el libro de artista, y hay que tener también mucho cuidado porque el libro de artista muchas veces está como tomado o se lo explica o se lo enseña desde su aspecto formal. Y yo creo en una formación que va desde otro lugar, va desde el lugar conceptual, desde el qué quiero decir con mi obra, y al qué le sumo el cómo realizar esta obra. Entonces, quizás el formato del libro va a estar relacionado directamente con mi mensaje, con mi idea, con mi concepto, con lo que quiero transmitirle al espectador. Entonces, eso de dar el libro al artista desde un formato, para mí no tiene mucho sentido. El sentido lo tiene el concepto y lo que quiera yo transmitir a través de este libro, porque hay que trabajar mucho en eso, hay que trabajar muchísimo, y por supuesto desde elaborar el concepto, desde elaborar el hilo conductor, que el hilo conductor es lo que realmente transforma a la obra en libro, ¿no? Es muy importante y muy difícil de realizarlo, porque es lo que va a sostener al espectador a lo largo de todo el libro, indagándolo. Y además, porque cuando un artista hace un libro y ese libro llega a un espectador, el espectador, por más que haya una tapa, una contratapa, el espectador puede empezar a ver ese libro por donde quiera. Pero si el hilo conductor funciona, va a volver al principio y va a ir hasta el final. Si el hilo conductor no funciona, quizás lo cierre y lo deje y se vaya. Entonces es muy importante, y todo esto merece una formación y una elaboración y una indagación personal previa para llegar a lograrlo.
Entonces, no, por eso es que estoy tan relacionada con la formación y con los grupos de estudio y con el trabajo profundo del concepto y de la teoría también, ¿no? Porque todos los cursos y todos los seminarios tienen siempre toda una parte teórico que después suma a la práctica y que me parece que es sumamente importante. Miguel, te van a hacer una pregunta aquí. Hola, buenos días, Carla. Pues de pronto, al hacer un libro de artista, que puede ser en ciertos aspectos distinto a otros libros más tradicionales, ¿cuáles serían como los aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de diseñarlo, de tener en cuenta sus materiales, su composición, como incluso su sentido? Como cuáles serían, al menos desde su perspectiva, los detalles más importantes para considerar al hacer un libro de artista? Para mí es sumamente importante la elaboración de la idea, del concepto y del hilo conductor para después poder armar lo que se llama una primera maqueta del libro. O sea, siempre que uno quiera hacer un libro de artista va a tener que proceder a hacer una maqueta. Una maqueta es comenzar a pensar a partir a veces de un papel, ¿viste? En un formato libro, decir, bueno, la forma, de qué manera voy a distribuir en esta forma mi idea, y los materiales son tantos que es complejo, o sea, poder achicar esa posibilidad refiriéndolas directamente a lo que quieras decir. Entonces es una unión de todo, ¿no? El qué quiero decir y el formato del libro, y el material también habla, ¿no? Yo digo que el material habla de lo que quieras decir. Entonces, de acuerdo a lo que vos quieras decir, vas a tener que elegir un material, un formato, una tipografía, las imágenes. O sea, es toda una búsqueda que además el libro, en realidad, a diferencia de una obra de pared, tiene todo un recorrido que incluye también el tiempo, ¿no? Entonces son tantas las cosas a tener en cuenta que es como que hay que ser muy ordenado, ¿no? Muy ordenado en saber primero qué quiero decir, la idea, el concepto, y después el desarrollo, y bueno, tener todos los materiales que yo quiera de alguna manera poner en ese libro, y después empieza a barajarse lo que queda y lo que se va, ¿sí? De qué manera se arma este hilo conductor tan importante del que te hablé recién. Una pregunta que también, sí, para Carla, para Efrén. Ayer teníamos una presentación de un investigador del Instituto Caro y Cuervo aquí en Colombia, que nos mostró un proyecto de una recopilación de algunas portadas de revistas literarias y de libros en Colombia que fueron hechos por artistas, y una práctica que duró más o menos hasta los 60, porque después entró una idea de diseño gráfico distinta como a la de las obras de los artistas. Pero eso, digamos, llamó la atención sobre esta práctica mancomunada entre artistas y editores en ciertos momentos de la historia latinoamericana, que me parece pues, que merece ser revisada y revisitada, y que de hecho en este interés que la editorial que ustedes tienen, y como resaltaba el profesor Efrén, está muy presente ahora en estas dinámicas de interacción entre trabajo artístico y trabajo editorial. Pero quería preguntar sobre algunos elementos de esa tradición, ya sea por libros de artistas como tal o revistas literarias en donde hubo participación de artistas. ¿Cuáles son algunos de esos puntos claves de la tradición latinoamericana o en Argentina que deberíamos tener presentes, que tal vez merezcan ser recuperados? Algunos de esas publicaciones. La pregunta es por algunos elementos que llamen la atención de esa tradición, que estén presentes en ese trabajo que se haya hecho en Latinoamérica, colaboraciones entre artistas, revistas literarias o libros de artistas de la tradición, no sé, desde el comienzo del siglo en América Latina.
Mira, la verdad es que el libro artista en realidad tiene que ver, mucho del material que vos nombrás tiene que ver con los archivos, ¿no? Con los archivos de artistas. Hay en este momento estamos viviendo una época en la que los archivos que han generado artistas conceptuales latinoamericanos son muy importantes para el estudio de lo que ha ocurrido en lo social, político de Latinoamérica, especialmente, que tiene es muy importante, todo es un arte muy característico de Latinoamérica porque está regido por las políticas. Estos archivos suelen tener estas revistas, afiches, cosas que han recopilado y que han juntado estos artistas y que han ido, de alguna manera, han sido preservadas por ellos mismos. Después, con respecto a lo que significa la interacción entre un artista y a veces un poeta, en armar una pieza entre ambos, esta pieza para que sea un libro de artista, tiene que ligar se puede hacer, pero para que no sea un libro ilustrado, o sea, porque el libro ilustrado no es un libro de artista, porque es un poeta o un escritor y un artista que ilustra. Entonces, de alguna manera es la ilustración del texto o el texto la explicación de la imagen. Lo que es necesario es la reunión de ambos para trabajar juntos en un mismo proyecto. Entonces, ahí aparece el libro de artista. Pero si no. ¿Por qué? Porque necesitamos la intención de ambos en generar una obra de arte. No sé si te estoy contestando porque escucho bastante complicado con el eco. Okay. Sí, no, la pregunta la estaba relacionando, por ejemplo, con esa práctica de las revistas literarias y cómo ciertos movimientos de vanguardias que tenían representaciones de artistas y prácticas poéticas. Si había algún elemento latinoamericano que quisieras rescatar en esa tradición. Era en ese sentido. Pero sí, la verdad es que no conozco el movimiento de revistas literarias en relación a, no lo conozco, no voy a opinar sobre algo que no está a mi alcance. Quizás yo añadiría que en algunos casos de países de América Latina sí hay un poquito esa expresión de esa tradición de las artes hermanas, ¿cierto? Y creo que puede ser una cosa que se ve probablemente desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo creo que las vanguardias, digamos, como estilos internacionales y las vanguardias locales podrían mostrar ejemplos de eso. No sé, lo que pasa es que la revista yo creo que es un lugar de encuentro muy particular, ¿cierto? Porque en la revista literaria, yo creo que al igual que en el libro de artista, estoy hablando de la revista literaria de época, confluyen, digamos, intereses renovadores que se expresan tanto en el lenguaje como en la materialidad editorial misma, ¿cierto? Yo creo que Colombia es un caso un poquito diferente, digamos que no tuvo en sus generaciones poéticas una vocación experimental tan grande, ¿cierto? Y eso pues se nota probablemente en la ambición visual o material limitada de las revistas. Los casos pues son aislados, pero yo creo que en el resto de América Latina sí, creo que en Argentina, en Chile, en Brasil es más o menos una constante, ¿no? Desde el creacionismo y el ultraísmo, no sé, hasta momentos de la segunda vanguardia, yo creo que sí es importante, ¿no? Cuando uno piensa, digamos, como en, no sé, movimientos como Tucumán Arde en Argentina o el grupo CADA en Chile, que es un grupo muy activo en tiempos de la dictadura, uno nota que los canales de expresión tienen que acceder hacia ahí. Yo creo que la poesía es un lugar de encuentro muy importante para este tipo de prácticas y creo que hay casos de colaboraciones muy interesantes, ¿no? No podría mencionar varias, ¿no? No sé, uno puede pensar en los 5 metros de poemas de Oquendo de Amat del año 27, creo que es un referente, no una revista, que es lo que estás preguntando, pero sí un libro con un tipo de vocación diferente. Lo que ocurre es que creo que los referentes, no sé si Carla coincide conmigo,
parecen poner mucho el acento en el origen norteamericano de este tipo de prácticas de segundas vanguardias, pero en América Latina, digamos, hay una tradición importante de edición experimental, ¿no? No sé, Vicente Rojo en México, por ejemplo. Digamos, no todo viene de las segundas vanguardias, de la obra de Ed Ruscha, del arte conceptual. De hecho, la misma noción de arte conceptual está muy redefinida recientemente y parece mostrar que en América Latina hay ejercicios de ese tipo. Yo creo que ese momento de colaboración entre diseñadores y artistas y escritores es muy interesante, y probablemente habría que mirar revista por revista, publicación por publicación, para mirar, digamos, fenómenos. No sé si Carla los ha estudiado, me imagino. Por ejemplo, los insertos fueron cosas muy comunes en las revistas literarias, por ejemplo, en Colombia en algún momento, ¿no? Aunque por supuesto el libro de artista es una forma más ambiciosa editorialmente, también las revistas tenían, digamos, como deslizamientos importantes hacia, por ejemplo, la distribución de piezas gráficas o cosas así. Todavía se hace. Sí, quizás podría entrar dentro de esto que preguntan, de todas las ediciones que hizo Edgardo Vigo acá en La Plata, ¿no? Que era, viste, él estaba reunido con un grupo de los artistas conceptuales en la década del 60, 70, y hacían carpetas, ediciones de arte correo, y quizás en ese límite, ¿no? Es un límite medio como entre la revista, la edición, el libro de artista, el arte correo. Son cosas que han pasado, ¿no? Como híbridos, ¿no? Que quedaron entre medio pero que me parece que por ahí va, y tiene que ver mucho con el arte político, conceptual de Latinoamérica, que para mí creo que es un arte que nos corresponde, que no está copiado ni de Europa ni de Estados Unidos. Yo creo que tenemos un arte que nos pertenece, y que pertenece justamente a esas dos décadas, la del 60 y la del 70. Yo creo que otro referente importante es el concretismo brasilero. Es, digamos, un momento también crucial, digamos, como en la reflexión sobre los valores visuales de la palabra. Yo creo que es una historia muy larga que probablemente a los académicos les puede dar rendimiento a través de una lógica precisamente del estudio de las publicaciones y cómo allí se integran, digamos, valores de otros campos distintos a la literatura, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta. También podríamos nombrar a Ulises Carrión de México, ¿no? Que está en ese límite de la poesía y el libro de artista. En el pregrado de literatura en segundo semestre, pues tenemos un pequeño proceso editorial, por así decirlo, donde tenemos la posibilidad de acercarnos a lo que es un libro arte, pues y el libro como objeto también. Y he visto proyectos de mis compañeros que son muy impresionantes, pero que me dejan la pregunta, y ya que tenemos la posibilidad de hablar del tema, es ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en el que uno dice, bueno, esto es un libro arte, o en el que uno ya dice, esto es otra cosa, esto ya no es un libro arte, sino una cosa que va más allá y que de pronto tiene otro nombre o no se ha nombrado hasta ahora? Bueno, esa es una pregunta que habitualmente aparece en este tipo de charlas y de reuniones. Mira, la respuesta es muy concreta, y es que tiene que ver con la intención que tengas cuando vos haces un libro. Y ese libro va a responder a hacer una obra si vos tenés la necesidad de comunicar algo en especial en esa obra. O sea, la diferencia entre expresión y comunicación es lo que va a ponerle el límite entre obra y no obra. O sea, una obra es cuando el artista existe un mensaje que comunica. Y ese libro va a ser una obra en tanto vos tengas esa intencionalidad. Y nadie más que vos va a poder definir que eso es un libro de artista, o que no lo es, o que es un libro común, o que es otra cosa.
y también con respecto a si es un libro objeto, si es un libro intervenido, si es un libro, todo ese tipo de parámetros o de límites o de diques que uno intenta poner, y a mí la verdad no me gusta ponerlos demasiado, me gusta más trabajar en forma un poco más libre. O sea, me parece que el arte justamente no puede tener tantas definiciones, ¿no? Como tanto es que porque hace esto, provoca esto, que me estás preguntando vos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cómo? ¿Dónde está el límite? Y no hay límites. Creo que si podemos decir algo para terminar la reunión de hoy, es sacarnos de encima ese peso enorme que es como una piedra en la espalda, de sentir que el arte tiene límites. El arte no tiene límites, el arte nos hace personas absolutamente libres desde nuestro interior, y creo que esa es la gran posibilidad de ser artista, ¿no? Es ser libre, ser una persona absolutamente libre en lo que puedo hacer, en lo que puedo decir, en lo que puedo sentir y en lo que puedo pensar. Por tu paciencia, por traer aquí a Instantes Gráficos y bueno, hasta que nos volvamos a ver ya probablemente de manera presencial. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias, Hasta luego. gracias. Chao.